La reacción política que generaron estas revelaciones, situaciones que muchas de ellas se están investigando aún, otras han prescrito por el tiempo, donde se denuncia estas Pandora Papers, esta serie de documentos que han dado cuenta de una serie de negocios paraísos fiscales. Vamos a ver la siguiente nota y conversamos de aquello. Pandora Papers, because we think we're opening a box on a lot of things. Revuelo en varios países del mundo está generando la investigación periodística Pandora Papers, que se dio a conocer la tarde de este domingo en forma simultánea a través de diferentes medios. Se trata de la indagación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quienes revelaron más de 11 millones de archivos acerca de la utilización de paraísos fiscales para no pagar impuestos por parte de líderes mundiales, artistas y jefes de estados, entre ellos el presidente Sebastián Piñera. En Chile, el análisis fue llevado a cabo por CIPER y La Voz y publicada por El País. Se aborda el negocio entre la familia del mandatario chileno y el empresario Carlos Alberto Delano por la venta de acciones del proyecto Dominga en el 2010. Esto cuando Piñera llevaba 9 meses de su primer gobierno. El monto debía satisfacerse en 3 cuotas con una salvedad. El último pago dependía de que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. La transacción, según las cifras que entregó CIPER, alcanzó los 152 millones de dólares. El mismo medio publicó que lo cierto es que la gran tajada de la operación no se llevó a cabo en Chile, sino en las Islas Vírgenes Británicas. CIPER agrega que esas condiciones pueden parecer normales en un contrato de este tipo, pero este no era un contrato normal. El cambio en las condiciones que se detallaban en el documento dependía casi exclusivamente de la voluntad del presidente de la República, Sebastián Piñera, familiar de uno de los mayores socios de la parte vendedora. El conflicto de interés era enorme y permaneció oculto hasta hoy. Las reacciones desde el mundo político llegaron de inmediato. Hace poco más de un mes se convocó una sesión extraordinaria de la Comisión Ambiental de la región de Coquimbo precisamente para aprobar este proyecto, cuando no había ninguna necesidad, ninguna urgencia. Y esto confirma que se hizo para favorecer directamente al presidente de la República en términos personales. Desde la Fiscalía hasta la Corte Suprema se investigó y no hay nada de nada. Y los parlamentarios abordan 2 hitos importantes sobre el caso Dominga. Sebastián Piñera fue sobreseído por la justicia en el año 2017 tras una querella del actual constituyente Hugo Gutiérrez por Dominga. Además, durante agosto de este año, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó la realización del proyecto. Desde la oposición analizan qué medidas tomarán e incluso no descartan una acusación constitucional contra el presidente de la República. No nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea desde una comisión investigadora o incluso a analizar el mérito de una acusación constitucional. Desde Presidencia se refirieron a través de un comunicado donde aseveran que el presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de la minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas. Adicionalmente, se reitera que el presidente de la República no participa en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años. Polémica que se da a 5 meses del cambio de mando y aún con la indefinición de lo que ocurrirá con el proyecto Dominga. Bueno, vamos a hablar de este tema y queremos presentar a nuestros invitados. Está Vlado Mirosevich con nosotros, diputado. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, ahora el retorno. Gracias por acompañarnos, ahí aparece en pantalla. También está el diputado Jorge Alessandri, al que saludamos. ¿Cómo está? Con su café tempranito en la mañana para compartir con nosotros. Y además está con nosotros, ¿quién más me confirma? Sí, Rojo Edwards, que es el candidato a senador del Partido Republicano, que también está conectado ahí, Tonka. Comencemos con sus primeras impresiones, diputado Mirosevich, y su impresión con respecto a la información que acaba de salir este fin de semana en los Pandora Papers, y también que estaría involucrado el presidente de la República, Sebastián Piñera. Bueno, esto es una información gravísima, Tomka, que se mantuvo oculta hasta ahora, que una información periodística a nivel internacional permitió que se conozca algo que en general nunca es de conocimiento público, que tiene que ver con lo que sucede en los paraísos fiscales. Paraísos fiscales en donde van algunos empresarios con el objeto de no pagar impuestos en sus países de origen, y que quede además esa información completamente reservada y completamente en secreto.
Pero esta información periodística, que tuvo acceso a muchos de estos documentos a nivel internacional, nos permite conocer algo que yo creo que es gravísimo. Porque si bien no es el presidente de la República el que hizo la inversión, se trata de sus hijos. Y entonces se trata de un interés directo del presidente de la República. Aquí hay un interés directo, esa es la verdad. Pero peor aún, y esto quizás es lo más grave, se puso como una de las cláusulas que no existiera protección ambiental a la zona de operación de Dominga. Es decir, se está diciendo, usted, señor, quiere hacer el negocio conmigo, tiene que no haber protección ambiental que depende de su padre. En el fondo, eso es lo que sucedió. Están poniendo una condición para que el negocio se realice que tiene que ver con una cuestión de interés público de Chile, que era proteger un lugar de santuario de la naturaleza. Entonces, es realmente preocupante, gravísimo lo que hoy día conocemos. Vamos a escuchar una visión general de cada uno de nuestros invitados en relación a estos acontecimientos. Rojo Edwards, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo también a todos los panelistas. Mira, yo no voy a defender lo que es indefendible. Acá se tiene que investigar, esta es una situación grave. Yo no sé si estaban al tanto las cortes que menciona la defensa que le hace el gobierno al presidente, pero nuestra postura es que tiene que investigarse, caiga quien caiga, porque si bien el presidente no participó en esta venta, todo su entorno cercano sí lo hizo. Y nosotros hemos visto declaraciones del presidente que explica claramente que los paraísos fiscales no debiesen existir porque se utilizan para no pagar impuestos, para eludir y para lavado de dinero. Entonces es muy difícil hoy día que nosotros los chilenos digamos a las pymes que paguen impuestos cuando quienes están subiendo los impuestos, como el caso del presidente Piñera, hagan negocios o su entorno cercano en las Islas Vírgenes, especialmente un negocio de 138 millones de dólares. Para mí es una situación grave. Ahora, evidentemente, yo creo en la inocencia hasta que se muestre lo contrario y por lo tanto lo que hay que hacer es investigar y de ahí ver qué acciones se pueden tomar, por lo menos en el marco de la política. Diputado Alessandri. Sí, a mí me gustaría preguntarle, diputado Alessandri, si es posible saludarlo y además también la siguiente interrogante que nos hacemos varios ciudadanos. ¿Verdaderamente se piensa que el ciudadano va a creer que el presidente Piñera se enteró por la prensa de esta transacción que involucra a su mejor amigo y que involucra a sus hijos y que contempla una cláusula que es abierta y desmesuradamente un conflicto de interés? Es decir, ¿cuál es la defensa remotamente posible frente a lo que están diciendo estos Pandora Papers? Diputado. Hola Maro, buenos días también a Hablado, a Rojo Edwards. Evidentemente no había fideicomiso porque es el 2009, es antes de que Piñera fuera presidente por primera vez. Y yo estuve mirando ayer los links antiguos del 2017 y efectivamente hay una noticia de Radio Bio Bio que ya mencionaba que esta venta se produce y que hay una cola, o sea, un 6% de la venta, que un pago, un tercero o cuarto pago que queda atado a que no se declare cierto estándar de protección ambiental frente al terreno. Y lo que tenemos que investigar acá, porque el negocio se hace el 2009, antes que Piñera entrara o ganara incluso la elección, es si finalmente esa decisión se toma en el gobierno de Piñera 1, primero, y si se toma por alguien que es designado o de confianza o subalterno del presidente de la República. La defensa dice que eso no ocurrió, que no se movió ningún tema de permisología en ese primer periodo, pero nosotros debiéramos saber e investigar eso claramente. Ahora, respecto a los paraísos fiscales, lo que decía Rojo Edwards antes, no es que te dejen sin pagar impuestos. Los paraísos fiscales pueden servir para constituir una empresa, y ahí está Notco y todos los unicornios de Chile, pero cuando tú traes el dinero a Chile, siempre ese dinero tiene que pagar los impuestos. Por lo tanto, son países de baja tributación, pero no son países donde tú quedas liberado de pagar impuestos. Sí, lo que ocurre, ¿verdad?, en ese alcance, simplemente si puedo hacer el contrapunto de que, a ver, son dos familias chilenas, los Delano y la familia, ¿verdad?, del presidente Piñera. Se trata de un proyecto minero en Chile y, sin embargo, aduciendo de que todo este proceso es limpio, curiosamente la transacción se hace en las Islas Vírgenes Británicas. ¿De qué vamos? Así es.
hay que investigarlo, pero para mí lo más importante es saber si esa decisión que gatillaba el cuarto pago, el 6% de saldo, se toma primero en el gobierno de Piñera 1 y segundo, si el que la toma era un funcionario designado o de confianza del presidente de la República, o sea, un subalterno. Y si eso se da, evidentemente es gravísimo, porque una decisión de un subalterno tuyo estaría beneficiando a un descendiente directo. Entonces, mientras eso no sea aprobado, me parece que hay que investigarlo y dilucidarlo. Ahora, yo no vi noticias nuevas acá, porque como le decía, en los links de BioBio del 2017, ya aparecía que había sido en las Islas Vírgenes, que había un tracto sucesivo de pago, que te pagaban al final un 6%, y evidentemente uno siempre quiere que en la política haya una muralla china entre los negocios y las decisiones que pueda tomar alguien cuando ostenta un cargo público. Es mi último alcance, no quiero monopolizar para nada la palabra, pero también debo hacer verdad la siguiente interrogante y preguntarle tanto a Milosevic como al Rojo Edwards. A ver, el mero hecho, solo el hecho de que haya una cláusula que condiciona un pago donde se dice que efectivamente no se declarará reserva natural la zona donde se estaría construyendo el proyecto, al margen, la sola existencia de esa cláusula, ¿a juicio de ustedes no amerita una acusación constitucional? Dejo la interrogante hecha. ¿Quién quiere responder? Sí. Amaro, a mí me gustaría decir que respecto a lo que dice el diputado Alessandri, que un poco naturaliza el hecho, dice que hay que investigar, pero naturaliza al final. No, aquí hay una cosa gravísima. La familia del presidente hizo un negocio donde uno de los contratos, una de las cláusulas, compromete directamente la acción del gobierno respecto a desproteger ambientalmente un lugar, que es un lugar que además la comunidad científica chilena, pero además internacional, viene diciendo hace rato que es un lugar que requiere de protección por parte de Chile, por la biodiversidad que hay en ese lugar. Lamentablemente, entonces la familia del presidente firma un acuerdo en donde compromete, porque eso es lo que está haciendo, porque ellos quieren realizar el negocio, que no va a haber protección ambiental para que el tercer pago suceda. O sea, para que el negocio termine y suceda, no tiene que haber protección ambiental. Y esto, por supuesto, que involucra directamente al presidente de la República. Lo involucra no por la acción que él haya tomado, sino por el conflicto de interés que hay entre que familiares directos comprometan una acción, que además en este caso es una acción que va completamente en contra del interés general de nosotros, de los chilenos, porque tenemos que proteger ese lugar, que lamentablemente el gobierno hace poco tiempo atrás ya dio finalmente la aprobación final para que el proyecto se realice. Entonces aquí hay claramente un conflicto de interés. Ahora, si esto amerita o no, como dice Amaro, una acusación constitucional, bueno, tendremos que evaluarlo. Ahora en la tarde, un rato más, tenemos sesión en la Cámara, nos reuniremos con el resto de la oposición y veremos qué es lo que hay que hacer. No, yo no puedo adelantar hoy día una determinación, hay que discutirlo seriamente. Pero lo que sí digo es, Jorge, no le bajemos la gravedad a este hecho. Porque además no es cualquier conflicto de interés, es un conflicto de interés de un conflicto ambiental, que a todos nos preocupa lo que pasa en Domingo. Sí, señor Edwards, la justicia ha determinado, hasta la Corte Suprema, cuando hizo esta investigación, porque efectivamente, como decía el diputado Alessandri, esto no es nuevo, ya se había hecho una denuncia por parte de Radio BioBio en cuanto a este tema producto de lo que había presentado el diputado Gutiérrez, y ahí sale el presidente sin ninguna responsabilidad. Y efectivamente esto se produce en diciembre del año 2010, cuando ya efectivamente el presidente estaba en su cargo y había establecido un fideicomiso ciego que en ese minuto no estaba normado, no era ley, por ende, claro, hay algunas empresas que se demora después en vender el propio presidente. ¿Qué es lo más grave para usted acá en Rojo Edwards? Porque ya está de responsabilidad penal, lo dijo la Corte Suprema, el presidente sin responsabilidad. Ahora, lo que sale ahora como nuevo es efectivamente esta cláusula de pago. ¿Es lo más grave haber ocultado eso para usted? Es una excelente pregunta. El caso para mí es muy complejo. Fíjate que haya sido hecho esto el 2009, el 2010 o el 2011, dependiendo la fecha efectiva que estamos hablando de cuando se hacen los pagos, cuando se hace el negocio, cuando se firma el contrato, es una situación tremendamente compleja. Y no solamente por lo ambiental, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Vlado, pero también cómo yo le digo a usted pyme,
que pague impuestos cuando un negocio de 138 millones de dólares, era 152 en total, pero 138 millones de dólares se hacen en las Islas Vírgenes? Entonces, ¿qué confianza puede tener una pyme que se saca la mugre trabajando todos los días para pagar los impuestos y resulta que quien le sube los impuestos está haciendo negocios fuera? Entonces, esto no es un problema de fideicomiso ciego o no, eso es lo primero. Si es información nueva o no es nueva, puede que efectivamente haya salido algo en 2017 y está bien, hay que verlo. Pero yo creo que la información es suficientemente grave como para que se investigue. Respecto a la acusación constitucional, yo le quiero pedir a la oposición, eso sí, que no utilice esto con fines políticos, porque esto está justo antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales, obviamente, y lo que van a lograr es politizar una materia que nosotros debiésemos ser capaces de resolver para que el pago de impuestos se haga como corresponde y para que los presidentes o quienes están en posiciones de autoridad entiendan de que no puede haber conflicto de interés. Los negocios y la política deben separarse, porque se generan estas situaciones. Obvio que yo no puedo implicar o defender o acusar intenciones de defraudar en el caso del presidente Piñera y su familia, pero evidentemente que esta es una situación compleja y que cuesta mucho explicar. Y lo último que quiero decir al diputado Alessandri, las palabras de lo que ocurre en los paraísos fiscales no son mis palabras. Lo que le dije yo fueron las palabras exactas del año 2016 del presidente Piñera, cuando estaba en elecciones nuevamente, es que respecto de lo que él consideraba que se hacían los paraísos fiscales. Es que justamente tenemos esas declaraciones que queremos compartir para enriquecer esta conversación. Por favor, dirección. Okay. El gobierno ecuatoriano primero inició un debate interno y ahora está tratando de convencer a algunas naciones con respecto a un pacto ético y la eliminación de los paraísos fiscales. ¿Qué opina usted sobre esta propuesta del gobierno ecuatoriano? Yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para actividades reñidas con la ley y con la moral, como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Y por tanto yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deberían ser más transparentes, de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos. Bueno, y ahí escuchábamos las declaraciones del presidente. Ahora es insólito ver lo que por un lado se señala y finalmente lo que se hace o practica, porque ¿qué motivaría entonces? Y vuelvo a lo esencial, porque a veces lo más revelador es lo básico. ¿Qué motiva que dos familias que se conocen, las dos son chilenas, tienen además también un nivel de amistad profundo? El negocio es un proyecto minero chileno y sin embargo todo esto se hace en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Por qué, señor Alessandri? ¿Cuál sería su explicación al respecto o la justificación posible de parte del presidente? Es muy importante la pregunta. Primero, si uno va a estar en la actividad política, pública, evidentemente que nunca es recomendable un paraíso fiscal. Me gustaría que todos los que estamos en política tuviéramos todo muy transparente, declarado en Chile, pagando los impuestos en Chile, y eso ocurriera siempre. Pero la pregunta que tenemos que hacernos también es por qué en el caso de los unicornios, de estas aplicaciones que tienen éxito internacional, que un joven chileno, que no es plata del narcotráfico, que es innovación pura y dura, ¿por qué esos jóvenes también constituyen las sociedades en países de baja tributación o paraísos fiscales? ¿Por qué les es más fácil a un NotCo, a una empresa modelo, moderna? Perdón, estamos hablando de un servidor para captar público. Financiamiento. Disculpe, diputado, estamos hablando de la familia del presidente. No estamos hablando, ¿verdad?, de jóvenes emprendedores, gente que esté trabajando en el libre más absoluto y libre mercado. Estamos hablando de un servidor y su familia. Disculpe, hay ahí una clara diferencia. Partí diciendo que en el caso del servidor público no me parece que se haga ni antes ni en el futuro, porque todos los que estamos en lo público debemos tener todo, ojalá, constituido o declarado en Chile. Pero hacerse la pregunta a futuro como legislador, ¿por qué optan por ese camino no solo los grandes como Piñera, sino que también empresarios pequeños, emprendedores, innovadores, que igual, cuando tienen una buena idea, prefieren constituirla afuera y no en Chile? Eso debe decirnos que hay algo que está pasando en Chile
que hay personas que no lo consideran el mejor lugar para constituir su empresa o captar financiamiento. Para el diputado Mirosevich, cuando llevó la investigación el ex fiscal Manuel Guerra, ¿no se contaba con la información de las Islas Vírgenes? Esta información acaba de surgir ahora, más los 3 pagos que le dan una connotación, incluso el tercer pago, por supuesto, aún más. Pero esa información no era parte de la investigación que se llevó a cabo acá en nuestro país, ¿sí o no? Sí, bueno, la verdad, Tomka, esta investigación internacional de Pandora Papers entrega un antecedente nuevo respecto de lo que ya se tenía. Es verdad que el presidente fue descartado su responsabilidad penal en el pasado. Yo no estoy aquí haciendo una acusación penal respecto al presidente. Eso fue descartado. Sin embargo, aquí hay un antecedente nuevo, que es esta cláusula para el tercer pago. O sea, para finiquitar el negocio, una de las condiciones era no a la protección ambiental en este caso del puerto de Dominga, por donde iba a salir finalmente el mineral, ¿cierto? El puerto, que compromete ahí Punta de Choro, el sector de la región, de la cuarta región, de Coquimbo. Entonces, hay un antecedente nuevo que hay que investigar. Ahora, de nuevo, yo no estoy haciendo aquí una imputación penal. Yo lo que estoy diciendo es que aquí hay una responsabilidad política. O sea, ¿cómo es posible que la familia del presidente haga negocios con un tema tan sensible como la protección ambiental de este lugar? No se ha escuchado a los científicos por años. Los científicos vienen diciendo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer ese lugar. Es un lugar maravilloso, ahí están las reservas del pingüino de Humboldt. Pero diputado, es un lugar que la se ciencia viene diciendo hay que cuidarlo. Claro, porque finalmente si se investiga, ¿hay realmente posibilidades de investigarlo? Porque si fue el 2010 eso ya está prescrito. 5 años, Tomka, duran los delitos económicos en nuestra legislación. Está prescrito porque esto fue 2010. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Está prescrito, Tomka. Yo de nuevo vuelvo a insistir, no estoy haciendo una imputación penal a nadie. Creo que efectivamente está prescrito, aunque hay un antecedente nuevo, pero esto también ya fue descartado por las instancias judiciales en su momento. No, es evidente que el presidente no tiene una responsabilidad penal, pero sin embargo hay una responsabilidad política porque hay un conflicto de interés. O sea, yo esperaría que la familia de quien sea presidente no haga negocios, menos comprometiendo una cláusula que garantice la no protección ambiental de un lugar que hay que cuidar. Por lo tanto, yo diría, hay una responsabilidad política, hay una falta ética. Yo no soy la Corte Suprema para reemplazarla ni para hacer un juicio por sobre la Corte Suprema, obvio que no. Pero aquí hay un antecedente que no sabíamos. No solo se hizo un negocio directo respecto de ese lugar, sino que se puso una cláusula que comprometía acciones de gobierno. Si eso es lo preocupante. Diputado Alessandri. Aquí se comprometió que el gobierno no iba a proteger. Diputado Alessandri. Eso es lo preocupante. Ayer, cuando se conoce esto, durante la tarde, emana desde La Moneda un comunicado donde ligan la responsabilidad del presidente y sostienen que no conocían, en términos generales, este negocio. ¿Considera usted que dentro de este problema de confianza, además, que se genera con la ciudadanía, una explicación como tal es creíble por parte de la población? Y se lo pregunto porque si estaban involucrados la sociedad que conformaban los hijos del presidente, a lo mejor no el presidente propiamente tal, pero sí los hijos, en un negocio de 152 millones de dólares, ¿usted cree que no lo sabía el presidente? Me parece que fue insuficiente el comunicado de La Moneda. Yo también lo recibí y era muy poco claro, era muy corto, sucinto, decía desligo de responsabilidad, no tuve información. En ese momento no existía el fideicomiso ciego todavía, el voluntario, porque no había asumido como presidente. Creo que no fue suficiente su comunicado, que vale la pena investigar y saber más allá de que esté prescrito. Y lo importante, que lo han repetido muchos los panelistas, es centrarse en esa decisión. No es que el negocio se cerrara o no con la decisión gubernamental, sino que había un pago del negocio que estaba sujeto a esa contingencia incierta de que se declarara la protección ambiental o no. Y ese es el tema. ¿Se tomó esa decisión en el gobierno de Piñera 1? ¿La tomó alguien que dependía directamente del presidente? Y eso es lo grave y hay que investigar si eso ocurrió o no. Sí, pero el planteamiento porque recordar que aquí Alessandri. Sí, el planteamiento que quiero hacerle, diputado Alessandri, es que independiente de que se haga o no, la sola existencia ya de esa cláusula es
gravísima, porque la sola existencia, independiente de que se materialice o no, consigna el conflicto mayúsculo de interés. Ese es el tema. Entonces, si le estamos bajando el perfil, porque si se hizo o no se hizo, eso amerita una investigación, como usted bien señala, pero la sola existencia ya consigna lo preocupante. Con una salvedad, Amaro, de que no era presidente todavía, no había ganado la elección. Por lo tanto, era una cláusula que quizás podía ser muy grave y conflicto de interés, pero que no era una certeza de que Piñera fuera a ser ni candidato ni presidente. Por lo tanto, yo creo que es gravísimo si ocurrió el hecho de que hubo una decisión de permisología de un subalterno que beneficiaba a la familia, sí, pero el hecho de pactar la cláusula del 2009... me parece que no está la gravedad ahí, está en el hecho posterior, porque aún no era candidato presidencial ni siquiera. El negocio se hace en diciembre del 2010. Interrogante. El negocio se hace en diciembre del 2010. Sí, 2010. Oye, 2009 entiendo. No, en diciembre del 2010. En diciembre del 2010 se hace el negocio finalmente, la compraventa. Sí, el diputado Vlado quiere decir algo, diputado. No, yo quería decir algo. Amaro tiene toda la razón. Aquí la gravedad es el solo compromiso. Pero además sí se hace, Jorge, se hace durante ya la gestión presidencial. En diciembre del 2010 ya el presidente llevaba 9 meses en el cargo. Yo creo que es gravísimo porque en el fondo es comprometer la utilización del Estado, de sus normas, de sus leyes, para beneficio particular. Y además yo vuelvo a insistir, perdón en mi posición con el lugar, pero se trata de un lugar que hay que proteger. O sea, no solo hay un conflicto de interés, hay un conflicto de interés sobre un tema muy sensible, sobre un tema que además hemos escuchado al presidente cuántas veces en Naciones Unidas referirse al cambio climático, que su gobierno se compromete con el cambio climático. Lo dijo incluso a los pocos días de haber su gobierno aprobado el proyecto Dominga. Aprobaron Dominga y a los pocos días estaba el presidente en Europa o en Nueva York, no recuerdo dónde, diciendo que su gobierno estaba comprometido con el cambio climático. Bueno, la verdad es que la biodiversidad de ese lugar requiere ser protegida. Y entonces aquí hay un conflicto directo con un tema completamente sensible en Chile. Yo creo que en Chile ya nos hemos dado cuenta de lo que significa el cambio climático. Vamos a ser uno de los 10 países en el mundo que vamos a ser más afectados por el cambio climático. La gente ya se empezó a dar cuenta de eso, que no vamos a tener agua, que los glaciares se están derritiendo o destruyendo. Ya nos empezamos a dar cuenta de que aquí hay una gravedad. Imagínense, los alcaldes ya no quieren poner áreas verdes con pasto porque no tenemos agua para regar. O sea, esto llegó. Entonces, que el presidente, o la familia más bien, la familia presidencial, haga un negocio con un tema tan sensible como este, nos da lo mismo. Y la sola... Eduard. Sí, no, totalmente. Mira, es decir, ahí hay un conflicto abierto con lo que se declara públicamente el gobierno a propósito de una COP26 que viene también en camino, diputado Mirosevic. Pero quería hacerle el siguiente alcance también a Rojo Edwards. Famosamente, la señora Bachelet, cuando era presidenta, dijo en su momento: me enteré por la prensa frente al caso Dávalos. ¿De verdad usted piensa, y se lo pregunto personalmente, Rojo Edwards, usted piensa que esta transacción, esta compraventa realizada por los hijos con el mejor amigo del presidente y el presidente no estaba al tanto? ¿Se enteró por la prensa el presidente Piñera? Mira, en ese minuto yo no le creí a la presidenta Bachelet, soy denunciante y querellante del caso Cabal inicial. Es que no. El presidente Piñera, según lo que leí ayer, si leí bien, se deshizo de esta inversión el día antes de asumir como presidente. Entonces, no está en discusión de que no supiera. Yo entiendo que sí sabía. E incluso si esa información fuera errónea, a mí me costaría mucho pensar que un negocio de 152 millones de dólares, 138 de los cuales se hicieron en las Islas Vírgenes, hecho por sus familiares directos, con platas de él, porque evidentemente que sus familiares directos no han hecho los recursos en base a, sin tener ayuda al presidente, lo que es normal, no es crítica. A mí me parece que es imposible que no lo haya sabido. Ahora puedo estar equivocado, yo no puedo saberlo, pero de la información que leí ayer... Pues no la cláusula. Pero es que, yo en esto, yo sé que el diputado Alessandri es un gran diputado y quiere ser leal al presidente Piñera, pero mira, esto si hubiese ocurrido el 2009, el presidente Piñera ya había sido candidato presidencial antes.
ya estaba corriendo la pole position. Entonces, da lo mismo si partió esto en marzo del 2010 o si fue 2 meses antes, si todos sabíamos, todos estamos apoyando. Yo trabajé firmemente como candidato a diputado en esa época porque fuera el presidente Piñera presidente, desde un año antes. De hecho, me vine directo, o sea, yo vivía en Estados Unidos y me vine a apoyar al presidente Piñera para ser candidato, siendo candidato a diputado. Entonces, no, yo creo que aquí hay que investigarlo. Yo tampoco quiero hacer la salvedad, como decía Vladimir Milosevic. Yo no ando detrás de ninguna responsabilidad penal, además de que ya no existen porque estaría prescrito, y creo que la acusación constitucional también estaría prescrita, una potencial, que no estoy de acuerdo con una acusación constitucional, evidentemente, pero sí creo que acá tiene que investigarse y tiene que haber un aprendizaje para que este tipo de cosas no funcione. Y la otra cosa, el comunicado que ha entregado el gobierno, que ha sido conocido por todos, no responde las materias en las cuales se le está pidiendo información, y por lo tanto el gobierno tiene que dar más información para que uno pueda al menos hacerse una opinión más clara de lo que estaba pasando. Pero yo no puedo creer que él no haya sabido, y de la lectura creo que él sí sabía. Usted habla de un aprendizaje, pero ¿no debería ser más potente la fiscalización, en este caso al fideicomiso ciego, diputado Alessandri? Algunos le llaman fideicomiso tuerto. ¿Qué piensa usted? ¿Quién le llama así, Tonka? No sabía eso. Mire. Así aparece también. Pues, unos dicen que es fideicomiso ciego, otros dicen fideicomiso tuerto. ¿Qué dice usted? No. Yo creo que el fideicomiso es algo muy importante. No teníamos una herramienta así. Hace 10 años, un empresario o alguien con patrimonio llegaba a ser diputado, senador, presidente, y no teníamos idea de cuánto tenía, dónde lo tenía invertido, qué cosas vendía, qué cosas compraba. Gracias a una ley que promueve Hernán Larraín cuando era senador, hoy día sabemos eso, sabemos lo que tiene cada persona en un cargo de elección popular, lo que tiene su familia, su cónyuge. Por lo tanto, Chile ha avanzado mucho en eso. Y tenemos que perfeccionarlo, tenemos que saber que cada decisión que se toma en la esfera pública no sea en beneficio de los negocios privados. Y tenemos que hacer una muralla china entre la política y los negocios, sea Piñera, sea José Antonio Kast, sea cualquier político, sea un Jasna Proboste o Boric de oposición. No podemos permitir que esa muralla china sea cruzada nunca. Por lo tanto, si hay un aprendizaje que hacer acá, si hay una ley que modificar o que hacer más estricta, bienvenido sea, para que esto no pueda nunca más afectar la política en nuestro país. Diputado Alessandri, sabemos que se tiene que ir, que tiene un compromiso, pero solo una pregunta, usted me la responde muy cortita en pos de lo que tenga que realizar. ¿Esto afecta a la candidatura de Sebastián Sichel? Yo creo que afecta al presidente Piñera, al presidente de la República, tiene que dar explicaciones, él, su familia. Sichel corre por cuerda separada, creo que no lo afecta en este momento y me gustaría que no fuera así, además. Lo despedimos, muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Y le preguntarle a la misma interrogante que presenta Cristian Pino al diputado Milosevic. ¿Usted cree que afecta o no la carrera presidencial, en este caso del candidato Sichel? Bueno, yo creo que Sebastián Sichel es una especie de, algunos dicen como un segundo Sebastián, ¿no? Es decir, es claramente la continuidad de Sebastián Piñera, es el heredero de esta gestión. Por lo tanto, sí, creo que hay una afectación indirecta. Obviamente él no tiene ninguna responsabilidad, eso es evidente, pero obviamente Sebastián Sichel es claramente quien toma la posta de Sebastián Piñera. Por lo tanto, en ese sentido creo que sí, hay una afectación directa, y lo más importante quizás para que saquemos no solo aprendizajes morales, sino que saquemos medidas concretas. ¿Qué vamos a hacer para evitar este tipo de inversiones en paraísos fiscales? Porque yo creo que los paraísos fiscales no hay que normalizarlos. La OCDE y muchos organismos internacionales hace rato que vienen diciendo que los paraísos fiscales tienen que terminarse. Si lo que dice el presidente Piñera en Ecuador, que lo escuchamos hace pocos minutos atrás, es un discurso aprendido porque eso es lo que se está discutiendo a nivel internacional. O sea, a nivel internacional ya se tiene claro que los paraísos fiscales son un problema. Son un problema por los grandes delitos, ¿no?, de crimen organizado, pero también por el tema de impuestos. Y como bien decía Amaro, estos son dos inversionistas chilenos en una inversión que se iba a realizar en territorio chileno. ¿Por qué tienen que ir a un paraíso fiscal? ¿Por qué tienen que ir para allá? Entonces, aquí hay que, ojalá que Sebastián Sichel o quien sea, se comprometa claramente
y lo digo a él porque como él es heredero, Sebastián Piñera tiene que comprometerse, que Chile va a colaborar en los organismos internacionales para eliminar los paraísos fiscales. Eso es lo importante, aquí hay que poner si no, estas cosas van a seguir pasando. Perfecto, diputado. Pero yo creo, Vlado, que la afectación... Sí, perdón, Rojo Edwards, es que queremos, a propósito de los candidatos presidenciales y la reacción política que ha generado esto, queremos escuchar lo que opinó Gabriel Boric al respecto y luego usted emite su opinión. Escuchamos. La información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común. En esto no se diferencia nada del resto de sus candidatos, Sebastián Sichel y José Antonio Kast. Por eso los cambios que nosotros proponemos son necesarios en términos de políticas públicas y también éticamente. Además no puedo dejar de mencionarte que el proyecto de la minera Dominga es un atentado contra el medio ambiente y un ecosistema único que tenemos en Chile y que debemos proteger. Rojo Evers. Mira, más allá de la opinión del candidato Boric, creo que esto nos afecta a todos quienes están en alguna posición de autoridad. Porque si la conclusión es de la persona que tiene una pyme, es el que tiene plata, por poner una manera bien, el que tiene plata se va a las Islas Vírgenes y no paga los impuestos que yo tengo que pagar, es muy complicado. O si la persona que le preocupa el medio ambiente dice, chuta, yo me preocupo por el medio ambiente y resulta que hay otras personas que en posición de autoridad que hacen negocios en base a futuras decisiones del medio ambiente, también estamos en problema. Entonces, la verdad es que a mi juicio, la afectación a todos. Ahora, Sichel, yo creo que sí le puede afectar en su carrera, pero él no tiene nada que ver con esto. Entonces, por favor, también delimitemos las responsabilidades en esto. Yo sé que Vlado probablemente así lo considera. Puede afectarle, pero yo creo que la afectación es a todo el sistema. ¿Y por el contrario le favorece a su candidato? ¿A José Antonio Kast? No, yo creo que cuando se afecta a toda la política, esto no es un problema que le favorezca a uno a otro. Yo creo que esto es una mala información. Me gustaría estar hablando de migración y de las problemáticas de la crisis humanitaria que tenemos. Me gustaría estar hablando de la parte económica, de cómo ayudamos a quienes han sufrido con la pandemia. Y tener que estar hablando de este tipo de cosas que genera una distancia gigantesca entre las personas y quienes están en posición de autoridad es muy complejo. Entonces, yo por lo menos no soy partidario de que en este tipo de situaciones se saquen ventajas políticas. Por eso que yo ya hemos hablado también como representante acá en este panel de la oposición a que esta cuestión de la acusación constitucional, de que tenemos que sacarlo del poder hoy día, yo creo que es pasarse tres pueblos. Esto es suficientemente complicado para todo el sistema, un sistema en que la gente está creyendo cada vez menos en las instituciones, como para iniciar hoy día un proceso de destitución del presidente. Yo creo que eso sería tremendo para el sistema completo. Queremos seguir compartiendo declaraciones, en este caso la del senador Moreira. Por favor, atención. Miente que algo queda. Es una izquierda desesperada que lo único que busca es dividir y desacreditar. Aquí reflotan, a meses de una elección presidencial, algo sabido, una mentira. Y que desde la Fiscalía hasta la Corte Suprema se investigó y no hay nada de nada. Nosotros lo vamos a lograr pese a todos estos intentos de desacreditar al gobierno, al presidente, al conglomerado de gobierno, pero no lo van a lograr porque le vamos a ganar a la izquierda en las urnas este 21 de noviembre. Atengámonos a los hechos y aclaremos que efectivamente lo que no se sabía y que ha revelado esta primera parte entregada por los llamados Pandora Papers es que la tercera y última cuota estaba condicionada a que efectivamente el gobierno del presidente Sebastián Piñera no declarara como reserva natural la zona donde justamente se iba a construir el proyecto Dominga. Ahora, vuelvo a lo que estaba preguntando mi compañero Cristian Pino. Rojo Edwards, es notoria la desafección que su candidato José Antonio Kast tiene con respecto a Piñera. Y él ha sido sumamente taxativo frente a este hecho. Ha señalado, caiga quien caiga, y lo ha hecho con vehemencia. Si alguien en la derecha puede crecer con este asunto, es efectivamente el señor José Antonio Kast, ¿o me equivoco? Mira, José Antonio está creciendo porque está representando cada vez a un círculo mayor de personas que ven en su consecuencia y en sus propuestas una buena alternativa para Chile.
el crecimiento de José Antonio Kast no se ha hecho en base a destruir a nadie o en base a tirarle barro a nadie. Entonces, efectivamente puede que eso sea un resultado de lo que está pasando, pero yo le puedo asegurar de que los republicanos no vamos a enfocar nuestra política en tratar de desacreditar al presidente. Vamos simplemente a decirle a la gente por qué creemos que nosotros podemos mejorar la crisis humanitaria que hay con la inmigración, la economía, cómo hacemos para las pensiones, y en base a eso crecer. Puede que el resultado sea el tuyo, pero la firmeza de José Antonio ha sido exigir que se investigue y no tirarle barro a nadie. Esa ha sido la política y así le ha ido bastante bien. Hoy día ya está segundo en las encuestas y eso implica que los republicanos que vamos al Parlamento, por lo tanto, también vamos a tener mejores probabilidades, y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Diputado Milosevic, desde la perspectiva de Sichel, ¿qué opina usted de cuán perjudicado resulta, cuán lesionado? Está muteado, diputado, está muteado. Aquí estoy. Me gustaría hacer un llamado. El candidato Sichel, no hemos visto que se pronuncie respecto a este punto. Es decir, si el candidato Sichel no es realmente, como yo afirmo, el heredero de Sebastián Piñera, entonces tiene que pronunciarse respecto de esto. Si él pretende ser presidente de la República, tiene que tener un pronunciamiento duro en contra del uso de paraísos fiscales por parte de funcionarios públicos. Y segundo, y esto es bien importante, la tercera cláusula, que es la información nueva que nos llega a nivel internacional. ¿Cómo es posible que se comprometa en un contrato privado una cláusula que va en contra del medio ambiente en Chile? Un atentado al medio ambiente. ¿Cómo es posible que de parte de la familia presidencial esto se haya comprometido en un contrato privado, además fuera del territorio nacional, en un paraíso fiscal? Sebastián Sichel tiene que pronunciarse de eso. Sí, diputado. Porque de lo contrario... Diputado, perdón, solo un paréntesis, que se pronunció el candidato Sichel ayer en su cuenta de Twitter a última hora, sostuvo lo siguiente: la ciudadanía nos pide transparencia total y en este caso se requiere ir más allá de lo legal y dar las explicaciones necesarias. El Twitter, ahí está, lo vemos en imagen, la reacción que tuvo el candidato Sichel con respecto a este tema. Me parece muy bien, pero yo creo que él tiene que tener un pronunciamiento sobre el fondo, lo decía hace unos minutos atrás. Necesitamos que todos los candidatos presidenciales se comprometan que la acción de Chile como Estado en la comunidad internacional va a ser como lo están haciendo todos los países desarrollados, en contra de los paraísos fiscales. Tiene que haber un compromiso de parte de Chile. Quien dirija el Estado de Chile tiene que ayudar a todo el resto que está intentando limitar o si no eliminar directamente los paraísos fiscales. Ahora, si es que los presidentes de la República van a hacer negocio en los paraísos fiscales o sus familiares directos, es un doble discurso. Necesitamos una sola acción. Ojalá que se comprometan a eso. Oye, yo quiero... Mira, sí, pero yo también quiero me gustaría que la oposición se comprometa, porque lo que están tratando de hacer, y lo vimos en la declaración de Boric, es mezclar a Sichel y José Antonio Kast con los problemas de Piñera. Es evidente que están tratando de colgarle una mochila que no tiene absoluta y totalmente nada que ver, a mi juicio, Sebastián Sichel y José Antonio Kast. Entonces también le pido a la oposición, Vlado, tú que vas a estar en la reunión, en que esto se trate sin tratar de enlodar a personas que no tienen nada que ver, porque no corresponde y es injusto que de esa manera sea la que la traten. La declaración de Boric fue muy claro. Los candidatos... No, señor. Esto es un problema del presidente Piñera que nos afecta a todos, pero no tienen por qué tratar de enlodar a todo el resto de las personas que no tenemos sociedades en las Islas Vírgenes, que queremos representar a las pymes, que queremos pagar impuestos como corresponde, bajar los impuestos, pero que se paguen los impuestos, que queremos defender al medio ambiente, y esto va en una línea completamente contraria con todo lo que nosotros pensamos y defendemos. Sí, Rojo, a propósito de aquello, ¿usted no cree necesario que venga una explicación de parte del presidente como tal, como persona, más allá de todo el Ejecutivo? Porque esto también le salpica al gobierno, y ayer la declaración que viene desde La Moneda también lo hacen desde una perspectiva del gobierno completo. ¿Esto no debería asumir la responsabilidad y aclarar las interrogantes el presidente Piñera más allá que el gobierno? Bueno, por supuesto, y por eso le decía que el comunicado que emitió el gobierno no responde la información que nosotros estamos teniendo acceso. Entonces, tiene que haber una aclaración mayor
tiene que haber una aclaración a nivel político, y esto quiero dejarlo súper claro. Yo no estoy por perseguir responsabilidades penales, esto no es una cacería de brujas en la justicia, absolutamente, igual pero no sí tiene que haber una responsabilidad, el presidente y todos quienes corresponden de explicarnos. Pero, ¿qué herramientas tendría, por ejemplo, el Congreso, entonces, diputado Vlado, para buscar esas respuestas de parte del presidente? Bueno, nosotros, una posibilidad, que de nuevo, no lo he discutido, no lo hemos conversado, hoy día en la tarde nos veremos con la oposición en el Congreso, no puedo hacer ningún adelanto de nada, quiero ser responsable en esto. Un instrumento que tiene el Congreso es la acusación constitucional. Pero creo yo que ese es un instrumento en general bastante radical, ¿no? Porque es el instrumento más grave. Pero también yo creo que aquí frente a esto lo que tenemos que hacer es buscar la responsabilidad política. O sea, hay que presionar hasta que el presidente se pronuncie. Y la explicación no puede ser la que leímos ayer de parte de La Moneda en ese comunicado que realmente es para la risa. No, necesitamos un pronunciamiento de verdad. Y de nuevo, yo no sé si ustedes escucharon las explicaciones que el gobierno dio para aprobar Dominga, antes de que tuviéramos esta información. Las explicaciones para aprobar Dominga son completamente en contra de la ciencia. La ciencia y la comunidad científica está pidiendo que se proteja ese lugar. Y lamentablemente aquí el gobierno ha pasado por alto completamente eso. Entonces creo que frente a esto, la verdad, Tomka, esa es la gravedad. O sea, ¿y cómo encaja usted? Aquí el gobierno ha querido hacer algo en contra de la propia comunidad científica y de la comunidad organizada, porque en la cuarta región, y yo diría que en general en el país, hay una mayoría en contra de este tipo de proyectos destructivos del medio ambiente. ¿Y cómo encaja usted que en el comienzo del 2010 el mismo presidente haya echado por la borda Barrancones? Justamente en la misma zona. Sí. Mira, es una súper buena pregunta, porque es otra arista que habría que investigar. Es decir, ustedes recuerdan las grandes movilizaciones del 2010 en contra de Barrancones. El presidente, a través de un acuerdo extraoficial, dice que habló con los ejecutivos de la empresa y les pidió que no se instalara. Y finalmente ellos se comprometen a no instalarse. Entonces el presidente interviene y él mismo dice: yo llamé por teléfono. O sea, interviene directamente en contra de Barrancones. Bueno, en ese momento todos dijimos que bueno que Barrancones no vaya. Sin embargo, hoy día podemos presumir que esa llamada también era una manera de quizás quitar la competencia en ese mismo lugar. O sea, de hecho en el artículo de la investigación periodística se menciona. Claro. Un antecedente además también es que a mí me tocó entrevistar radialmente en Radio El Conquistador al presidente Piñera cuando era precandidato y le pregunté acerca de Barrancones en su calidad además de buzo, porque siempre le gusta recalcar aquello. Y él dijo, y lo dejamos además grabado en la radio, le pedí precisamente al operador radial que lo hiciera, él fue muy tajante, dijo: sería una locura poner una central como Barrancones. Y claro, y después, cuando finalmente resulta presidente y tenemos esa situación, era cuestión de enrostrarle y mostrarle lo que fue su declaración. Una locura. ¿Y después qué va a hacer? ¿Va a estar apoyando, verdad, tal aberración? Ahora, la gran interrogante que nos hacemos todos también como ciudadanos es: ¿y qué futuro, qué viabilidad tiene ahora Dominga? Esto que acabamos de conocer con los Pandora Papers, ¿es a su juicio, el diputado Mirosevic, el tiro de gracia? ¿Tiene alguna viabilidad ese proyecto? O sea, imagínense, Amaro, los miles de personas que se movilizaron en las calles pacíficamente en contra de este proyecto ambiental durante años. Esta pelea en contra de, aprovecho a hacer un homenaje y un reconocimiento a aquellos que desde la ciudadanía se activaron para evitar este proyecto. Fueron millones, o sea, fueron miles y miles de personas, no solo en la cuarta región, también lo fueron en el resto del país, pidiendo que este proyecto no se realizara. Imagínense cómo se siente esa gente hoy día, que se entera de esta tercera cláusula en el contrato. Es realmente un tremendo engaño. Entonces creo que el gobierno hace pocas semanas o meses atrás aprobó, le dio la autorización final que faltaba para Dominga. Yo espero que después de esta información tan delicada, el proyecto se congele. El proyecto tiene que congelarse. O sea, ya no había justificación para haberle dado los permisos y la aprobación de parte del gobierno. No había. Y de hecho ustedes miren la argumentación.
argumentación que dieron. Era una argumentación pobre, completamente pobre. Y ahora con estos antecedentes yo esperaría, Amaro, como tú dices, que este proyecto quedara completamente cancelado después. Queremos sumar una nueva voz a la diputada Alejandra Sepúlveda. Diputada, bienvenida, muchas gracias. Primero, su opinión con respecto a los Pandora Papers y lo que estamos conversando del presidente Sebastián Piñera y la información vertida este fin de semana. Mira, primero, buenos días, ¿no es cierto? Un saludo a todos los que nos están escuchando, el panel, Lado, Rojo. Primero decir que esto es gravísimo, ¿no? Gravísimo para la institucionalidad chilena, para además, como bien decía Vlado, ¿no? Para miles de familias que protestaron durante años por este proyecto, y que nosotros lo vivimos además en el Congreso permanentemente, cómo las familias iban y con justa razón, ¿no? Decían que esto no podía ocurrir y no entendían desde el punto de vista ambiental, técnico, la construcción, ¿no es cierto?, de este tremendo proyecto. Y hoy día, muchos nos preguntaban qué es lo que pasó en la aprobación. Y uno se cuestiona la institucionalidad regional, los CEREMI, la calidad, ¿no es cierto?, de los informes que se están realizando, pero al mismo tiempo el que ocurra esto entre gallo y medianoche, saber, ¿no es cierto?, a través de medios de comunicaciones internacionales, y uno se pregunta, ¿cuántos otros mineras Dominga existen? O sea, ¿cuántos otros, quizás a menor escala? Yo notaba lo que pasa en mi región, cuántas zonas de sacrificio hoy día tenemos por grandes empresas y yo diría, qué conglomerados económicos existen, ¿no es cierto?, detrás de cada una de estas decisiones. Quizás no al nivel que esté el presidente de la República, pero sí otros conglomerados económicos que están ahí ejerciendo presión y que hoy día, desde el punto de vista técnico, no existen justificaciones o son absolutamente contradictorios desde el punto de vista medioambiental. Y tenemos la aprobación sin entender, ¿no es cierto?, las causales y las razones. Pero hoy día está la primera magistratura de este país, estar el presidente de la República involucrado en esto, no indirectamente, directamente en esto, nos parece absolutamente, yo diría desde la fe pública, desde la opinión, desde nuestra propia institucionalidad, una aberración absoluta. Yo creo que hoy día todos los sectores políticos, Rojo, todos los sectores políticos, esto debería ser absolutamente reprochable y con toda, yo diría, el rigor de la ley frente a lo que está ocurriendo. Diputada, y toda la institucionalidad que fiscaliza también con el rigor que corresponde. ¿Y le parece suficiente la comunicación que emana desde la Presidencia de la República, la explicación desde la Presidencia con respecto a la relación del presidente y Dominga? Mira, primero decir que el presidente permanentemente plantea, no sé, que está en los tribunales, que está zanjado, etcétera. Pero estas son aristas distintas. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la última cláusula en el contrato, ¿no es cierto?, de un pago que según ellos es absolutamente marginal, pero no lo es. Y que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, supedita esto a decisiones que el propio gobierno tiene que tomar. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre cuando el presidente de la República o algunos ministros agarran el teléfono y llaman a los CEREMI. Eso es así. Y en donde, bueno, si eso no se construye, ¿no es cierto?, esta aprobación, si la institucionalidad ambiental, etcétera, no va a estar de acuerdo con esto, se cae la tercera cuota, ¿no? La tercera cuota de este pago. 12 millones de dólares. De dólares. Yo creo que esto es gravísimo. Aquí está la fe pública, aquí está todo el país mirando y todo el concierto internacional además está mirando qué es lo que ocurre en Chile, ¿eh? Todo lo que ocurre en Chile. Y si nosotros no atajamos esto hoy día, lo que queda además es el prestigio del país, ¿eh? Y de cómo no están funcionando las instituciones de Chile y que solo agarrar el teléfono y la voluntad del presidente de la República y no entendiendo, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en los territorios y cómo tenemos que defender nuestros territorios. Diputada, ¿le puedo hacer un alcance solamente breve? También está la otra consideración, que en otras latitudes y en otros países sería prácticamente, es decir, un certificado de función para cualquier político, y es:
¿Por qué haces el negocio en las Islas Vírgenes Británicas? Eres un servidor público y tratas entonces de eximirte del pago de impuestos que finalmente redundan en mejor educación y mejor salud para tus propios compatriotas y aspiras a servirles. ¿Por qué haces el negocio en las Islas Vírgenes Británicas si además el proyecto minero es en Chile? Las dos familias son chilenas. ¿Qué dice usted al respecto? Amaro, eso es terrible, ¿no? Pero además vamos a sumar una cosa, que ahora estamos precisamente en una ley de exención tributaria, en una ley corta de pensiones, donde queremos precisamente incorporar recursos para mejorar las pensiones. Y todos los negocios más importantes que se realizan en la bolsa, Amaro, van a pagar solo un 5% de impuestos, solo un 5% de impuestos. Y ese 5% son solo 56 millones. Y el impuesto, ¿no es cierto?, para los profesionales, para los servicios, pasa a ser parte, ¿no es cierto?, de un impuesto con un impuesto al IVA que va a recaudar más de 400 millones. Y la bolsa, donde se producen todos los negocios, solo 56, con un 5%. Eso es como este gobierno al final lo que hace, ¿no es cierto?, es proteger. Pero es que eso es, yo no puedo dejar de conectarlo con lo que está pasando hoy día en la reforma de las pensiones, que estamos tratando de buscar recursos y mira lo que pasa, ¿no es cierto?, con estos paraísos fiscales, donde tenemos dos chilenos que están haciendo negocios afuera para no pagar pensiones, para no pagar impuestos aquí, ¿Diputada? Y no ayudar, ¿no es cierto?, a las pensiones. Queremos sumar. Entonces, me parece una brutalidad. Queremos sumar las declaraciones del candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Vamos a ver qué es lo que dijo. Acabamos de informarnos y de confirmar que el presidente de Chile ha faltado a la verdad una vez más. Que no es presidente de Chile, es presidente de sus negocios familiares. Y que mientras hablaba del proyecto de Dominga, mientras hablaba del medio ambiente en el norte de Chile, por debajo hacía transacciones para engordar su negocio familiar personal, sus empresas. Claramente no es el presidente de Chile, es el presidente del negocio de los Piñera. Y la pregunta entonces es, ¿qué opina su candidato, Sebastián Sichel? Y José Antonio Kast, que votó 2 veces por Piñera. ¿Qué van a decir hoy día respecto de este presidente, que representa los intereses de un sector que siempre ha ocupado el Palacio Presidencial, el Palacio del Pueblo, para sus intereses? Diputada, quiero ampliar un poquito la discusión con la siguiente pregunta. Usted cuestiona el hecho de que efectivamente, y tal como lo plantea Amaro, no se paguen los impuestos y eso vaya en perjuicio a beneficios que pueden llegar a la gente. Pero ¿qué pasa también con la confianza en el resto del mundo político cuando, por ejemplo, personas que sostienen que las AFP deben desaparecer y por otro lado también tienen una cantidad importantísima de recursos en los APP, por ejemplo? Hay una necesidad de transparencia, se tiene que finalmente configurar un sistema donde sepamos en la ciudadanía en qué está invertido, dónde tenemos los recursos, dónde son los beneficiarios finales a quienes constituyen sociedades. Yo creo que toda esa transparencia tiene que darse, ¿no? Pero además recordar que todo lo que está aquí en Chile y que tienen, bueno, no voy a decir la mayoría de los políticos, ¿no? Pero sí plantear que eso sí paga impuestos, el APB, ¿no es cierto?, hay una institución tributaria y que también estamos revisando. Para nosotros es importantísimo revisar completo lo que tiene que ver con el sistema de impuestos en Chile. Y así lo hemos planteado. Recordar cuando planteamos, ¿no es cierto?, los mínimos comunes, que nosotros estuvimos de acuerdo como Federación Regionalista, de incorporar precisamente y disminuir las exenciones tributarias. O sea, para nosotros eso es de lógica pura. Como además poder aumentar, ¿no?, poder aumentar los impuestos en aquellos que ganan más. El royalty minero, ¿no es cierto?, para nosotros era fundamental. Las complicaciones, además, imagínate de lo que hemos planteado con los súper ricos también, que para nosotros no solamente era en este minuto de pandemia, sino el encontrar, como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, ¿no?, y de la OCDE, también un impuesto permanente a los súper ricos, que en algunos países lleva más de 80 o 90 años en aplicación. Entonces, hoy día, una reforma tributaria de verdad, no pensada desde el punto de vista presidencial con los intereses que corresponden. Eso no es justificable, y más hoy día
cuando lo necesitamos precisamente para algo tan importante como son las pensiones y cómo estamos estudiando cómo financiar estas pensiones lo antes posible. A propósito